Bienvenidos a nuestra exposición. Vamos a hablar sobre un tesoro único en el mundo, el azabache jurásico de Villaviciosa. Parece que si es negro, pesa poco y brilla, ya se le puede llamar azabache a cualquier cosa. Así podemos encontrar en escaparates, ferias y tiendas todo tipo de materiales negros con nombres como azabache de Georgia, azabache de Bulgaria, azabache de talla, lignito, materiales que, como veremos, están muy lejos de ser azabache. En este ejemplo vemos muy claro cómo se puede crear confusión. ¿El llamado diamante Herkimer es realmente un diamante? Los nombres fantasía se utilizan para atribuir a materiales comunes una categoría superior con fines meramente comerciales. Viendo ambas fotos de piedras en bruto, la mayoría de nosotros no sabríamos asegurar cuál es un cuarzo y cuál es un diamante. Lo mismo ocurre con el azabache y sus imitaciones. ¿Serían ustedes capaces de diferenciarlos por su aspecto? Tanto en bruto como pulidos, lignitos y azabaches son muy similares en cuanto a color, densidad, temperatura al tacto, etc. Y una vez pulidos, ambos lucen un color negro profundo y brillo intenso. Solo el paso del tiempo determinará cuál es un material noble y estable. Estamos ante un material único. El azabache es una rareza geológica. 4 condiciones esenciales lo hacen noble y las necesitamos todas para su formación: jurásico, madera, agua y petróleo. Hace 180 millones de años se dieron unas condiciones muy especiales que permitieron la formación del azabache como un material tan especial y único. Pangea empezaba a dividirse en la Eurasia y Gondwana. La orografía y el clima eran muy diferentes a los actuales. Una gran marisma de aguas tranquilas y poco profundas se extendía en la zona, y el clima sin estaciones era cálido y seco. Bajo esas condiciones, protopináceas y araucariáceas jurásicas crecían dando sombra a los dinosaurios. Hablamos de dos géneros muy similares, anteriores a las pináceas que conocemos hoy en día y que se extinguieron junto a los dinosaurios hace 65 millones de años. Son Brachioxylon y Agathoxylon asturiensis. ¿Quién no se ha parado alguna vez a contar los anillos en el tronco de un árbol talado? Si prestamos atención a la historia que nos cuentan, vemos que dependiendo de las condiciones climáticas, hay anillos anchos que reflejan una época favorable en la que el árbol pudo obtener muchos nutrientes y otros anillos más estrechos que corresponden con épocas de menor crecimiento. Gracias a los fósiles, sabemos que bajo aquel clima jurásico los árboles crecían lentos, produciendo una madera muy compacta. El tercero de nuestros ingredientes fundamentales es el agua. Tormentas y otros factores favorecieron que los árboles derribados fuesen arrastrados por los ríos hasta los deltas y una vez allí se fueron hundiendo poco a poco en la marisma. La madera sumergida en agua, sin oxígeno libre, no se pudre y conserva toda su estructura vegetal. En aquel fango de la marisma ya se había formado petróleo cuando llegaron los troncos. A través de las traqueidas absorbieron estos hidrocarburos del sedimento. Las traqueidas son las células por donde circula la savia bruta en las plantas gimnospermas. Esta absorción de hidrocarburos es esencial en la formación de nuestro preciado azabache, sella los poros y lo hace estable en el tiempo.
Es tan importante esta impregnación que solo se formó azabache de buena calidad en aquellas partes de los troncos que retuvieron el petróleo. Solo en 3 localizaciones en todo el mundo podemos encontrar azabache formado bajo estas condiciones. En Inglaterra, Whitby, una pequeña localidad en el condado de York, existe un yacimiento formado por protopináceas del género Brachioxylon. Licia, en Turquía, alberga un yacimiento formado por araucariáceas del género Agathoscylon tipo A. Y en España, Villaviciosa, en Asturias, guarda el azabache formado por otra araucariácea descrita bajo el nombre Agathoscylon asturiensis. Estos árboles jurásicos que permitieron la formación del azabache son especies extintas hace 65 millones de años. El azabache es un material mal clasificado y mal descrito en casi todas partes. Según los estudios paleobotánicos, es leño fósil, diferencia importante con otros carbones que son formados por sedimentos de restos fósiles de cualquier tipo de vegetal, incluyendo raíces, hojas, cortezas, incluso algas y esporas. Según los estudios geológicos, es un carbón perhidrogenado y por ello un carbón de rango propio que ha sufrido un metamorfismo por inyección de fluidos. Estamos, por tanto, ante un tipo raro de carbón muy lejos del lignito con el que se asocia de manera errónea. En este esquema podremos entenderlo fácilmente. Contemplamos 2 parámetros entre los que clasificamos los carbones. Abajo el contenido en carbono y a la izquierda en vertical el contenido en hidrógeno. En un rango muy pobre de carbono y con algo de hidrógeno tenemos al lignito. A continuación, los carbones bituminosos y más a la derecha la antracita con el mayor contenido en carbono y el menor en hidrógeno. El azabache se situaría fuera del rango con respecto al resto de carbones, con un contenido medio en carbono y muchísimo hidrógeno. Añadimos otra diferencia muy importante. Los carbones están además compuestos por un derivado de la lignina y la celulosa, la vitrinita, y gas que los hace inestables. En el azabache, el gas es sustituido por los aceites de la impregnación por hidrocarburos. Vemos muy claro, por tanto, que el lignito queda muy lejos de ser azabache. Que sea un material noble y estable ha permitido hallazgos arqueológicos que han llegado íntegros hasta nuestros días. Las cuentas de azabache más antiguas que se conocen están datadas unos 19.000 años antes del presente, Paleolítico Superior. Se encontraron en Oviedo en la Cueva de las Caldas. Estas y otras muchas piezas son encontradas en contextos funerarios y por ello sabemos que era importante, que se usaba como material mágico protector y como símbolo de estatus social. Pertenecientes a la época neolítica y megalítica han sido hallados abalorios perforados de diferentes tipos. Los romanos fueron muy prolíficos en su trabajo con azabache y se han encontrado muchas piezas por toda la península ibérica. Trabajaban este material tan frágil con gran maestría y prueba de ello son las piezas que se han hallado en diferentes excavaciones arqueológicas. Brazaletes, anillos, pequeñas figuras humanas y muchas cuentas de collar han llegado hasta nuestros días. De época tardorromana y visigoda encontramos muchas piezas decoradas con un punto y un círculo. Hay quien supone que estos motivos tan repetidos representan ojos y por tanto se vincula con la protección. Estos círculos se practicaban con taladro de arco y una herramienta que al girar dejaba este grabado peculiar sobre el azabache. El Camino de Santiago fue el causante del máximo apogeo en la azabachería, y entre la Edad Media y la moderna nos encontramos con todo tipo de amuletos y objetos religiosos vinculados al camino, asentándose en Santiago de Compostela los mejores talladores de azabache en esa época.
En Inglaterra fue la reina Victoria al enviudar quien lo puso de moda como joya de luto. Era tal la demanda que los ingleses compraron minas en Villaviciosa para no esquilmar sus yacimientos, habiendo registros de barcos en el puerto de Gijón cargados con más de 500 toneladas de azabache asturiano con destino a Whitby. Ellos orientaron su trabajo hacia el luto y el lujo. Así podemos observar colgantes guardapelos con iniciales enlazadas que al abrirse descubrían mechones de pelo y fotografías en memoria. También piezas claramente de lujo, caprichos como marcapáginas, cadenas de reloj y objetos tan curiosos como una pequeña brújula. Después de tanta actividad, llegamos a un presente en total decadencia y abandono, con todas las minas cerradas, las concesiones mineras caducadas, los yacimientos en espacios protegidos de costa y zona jurásica, y un montón de materiales foráneos usurpando el lugar del azabache por el simple hecho de que son muchísimo más fáciles de conseguir. Las vetas de azabache, a diferencia del carbón, son los troncos fosilizados, por lo que las antiguas minas son entramados de agujeros en la tierra por donde entraba el minero siguiendo el tronco y cambiaba de dirección abriendo otro agujero según iban surgiendo los nuevos hallazgos. Una explotación artesanal peligrosísima que actualmente no permitirían los protocolos de seguridad. Las antiguas escombreras también están esquilmadas. Durante décadas se recuperaron de ellas trozos de azabache aún muy valiosos. Como único recurso de abastecimiento nos queda el retroceso del acantilado, que nos obliga a buscar la materia prima en los desprendimientos, lugares de muy peligroso acceso y muy inestables. A la vista de esta imagen podemos imaginar cómo afecta a la producción artesana la falta de azabache de mina, cuando la calidad tiene que ser sustituida por los restos de una escombrera o los pequeños hallazgos en el acantilado tras un desprendimiento. La falta de suministro y la dificultad para encontrar materia prima de calidad favorecen la importación de otros materiales foráneos con aspecto similar que se hacen pasar intencionadamente por azabache. El lignito procedente de Georgia o Bulgaria es tan abundante, tan fácil de conseguir y sobre todo tan barato que ocupa el comercio vinculado al azabache casi en su totalidad. Bajo etiquetas azabache de Asturias, azabache natural, etc., se comercializan lignitos y derivados, amparándose en el desconocimiento generalizado con total impunidad. Estos falsos azabaches pertenecen a otras épocas, otro tipo de vegetales, y carecen de estabilidad por falta de hidrocarburos. Por ello se van fracturando con el tiempo. En la imagen tenemos una muestra procedente de Utrillas, provincia de Teruel, un lignito cretácico sin contenido en hidrocarburos donde podemos apreciar las fracturas que ocurren con el tiempo en estos materiales inestables. Más ejemplos de que los falsos azabaches son materiales de muy mala calidad. Las tres muestras han sido sometidas al mismo pulido, con igual intensidad, durante el mismo tiempo. Un pulido mecánico con un cepillo que gira imprimiendo fricción y calor sobre el material. Vemos claramente que solo el azabache auténtico soporta el estrés, permaneciendo estable y luciendo un pulido espejo sin fracturas que no decrecerá con el paso de los años. Los materiales procedentes de Turquía muestran la presencia de resina, elemento que hace de estabilizador en este caso, aunque sigue siendo necesario extraer el gas que contiene en el interior y para ello lo mantienen sumergido en agua hasta que lo libera del todo. El color de la raya es un recurso que se utiliza para identificar minerales. La raya del azabache es parda, pero ocurre que todos los lignitos y otros carbones de algas hacen las rayas en la gama de tonos marrones, por lo que este método de identificación solo descartaría plásticos y piedras duras como el cuarzo o el cristal.
La descripción de la norma AENOR que pretendía proteger el azabache tipo Asturias quedó incompleta a falta de un método eficaz para diferenciarlo de otros materiales de forma sencilla, poco costosa y no destructiva. El azabache extraído de una mina actual, aun siendo una explotación artesanal, sería de un coste muy elevado en comparación a los materiales importados. El empeño por conseguir una indicación geográfica protegida no tiene sentido mientras no se certifique primero una prueba diferencial viable y la posterior apertura de una mina. Ha de ser en ese orden, o todo el material impostor quedaría autentificado de inmediato como azabache tipo Asturias. Pero sí que existe una manera rápida, barata y eficaz que nos ayuda a identificar el azabache auténtico frente a los intrusos: la triboelectricidad. No inventamos nada. El antiguo gremio de azabacheros gallegos ya usaban este método. Está reflejado en antiguos registros y recientemente se ha realizado un experimento con éxito de manera científica en la Universidad de Santiago de Compostela. La triboelectricidad es la capacidad que tiene un material de cargarse con electricidad estática por rozamiento. Todos los derivados del petróleo son triboeléctricos. Los lignitos que se hacen pasar por azabache no lo son. Tras cientos de pruebas en el taller comprobamos que funciona. Nuestro siguiente empeño es repetir el experimento de manera oficial para darle forma científica normalizada. Así el método tendrá una validez irrefutable. Desde nuestra asociación estamos convencidos que una buena divulgación es esencial como herramienta de puesta en valor de un material tan único, tan escaso y tan nuestro. Por eso, hablemos del azabache. Hablen del azabache, del nuestro, del auténtico azabache jurásico de Villaviciosa.